Muy buenos días tengan todos, bienvenidos una vez más al programa Ecos del Boca. Hoy no es el karma cubano, hoy les venimos con una entrevista especial. Es una entrevista que hemos estado preparando para todos los miembros del canal durante mucho tiempo, porque para mí es una de las entrevistas que debemos hacer sin lugar a duda, porque son entrevistas fundamentales para entender la historia de Cuba. Bueno, vamos a hablar con un héroe, pero además vamos a hablar con alguien que para mí me toca de cerca, porque es un hermano maestro masón, que tiene una historia que contar, que es una historia que contribuye a ir excavando lo que ha hecho ese comunismo atroz con nuestra patria durante estos 65 tristes años. Se trata de Ángel Enrique Valentín Pardo Mazorra. Muy pocas veces se le nombra con sus nombres y apellidos, tiene 3 nombres, pero el tercero me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver con el personaje del que vamos a hablar. Él estuvo 24 años preso en las mazmorras de la tiranía castrista en Cuba. Además, entró a prisión con 21 añitos. En la actualidad, para tener una idea de lo que esto significa, hay 165 hermanos después del 11 de julio con menos de 21 años, la edad que tenía Ángel entonces, que se le han imputado delitos criminales por protestar y pedir libertad para Cuba. Pues nada, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a este hermano que para mí es un placer enorme que venga con nosotros y contribuya a este canal, que es un canal en la búsqueda de libertad por Cuba que es necesaria. Bienvenido mi hermano Ángel, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme para participar de este maravilloso y patriótico programa. Muchas gracias Ángel, para mí es un honor tenerlo acá sinceramente. Hoy vamos a hacer un bosquejo por su vida. Yo sé que ha sido muy complicado, no quiero repetir, usted tiene varios libros, usted tiene alrededor de 6, 7 libros escritos o más. Usted ha escrito poesía, ha escrito su historia en un libro que tengo por acá. Este libro que para mí es fundamental, es un libro escrito en primera persona que a mí me hizo entender más su vida. ¿Qué decirle? No voy a entrar en particularidades del libro porque recomiendo a todos comprarlo y leerlo, pero sí quiero hablar de algunos pasajes que para mí son fundamentales. Lo primero que quiero preguntarle es acerca de su niñez. Usted es de Punta Brava, ¿verdad? Yo nací en Punta Brava el 16 de diciembre de 1942. Soy hijo de padres de la fraternidad. Mi papá era maestro masón, mi mamá hija de la Acacia, y nuestra casa era en sí un templo masónico porque era la fraternidad lo que se inspiraba y se practicaba en nuestro hogar. A tal punto de que fui bautizado en la logia. Al año después soy lobatón. Mis hermanas también fueron bautizadas en la logia, y desde pequeño pues me inspiraba lo que era la historia de Cuba, ya que no solo en la escuela, ya desde kindergarten pues me imbuían para que yo declamara. Me gustaba la declamación desde pequeño. Yo decía los versos sencillos de Martí, inclusive ya a los 6 años en el parque frente al busto en 28 de enero, pues yo clamé unos versos de Martí. Después, como nací en Punta Brava, pueblo histórico, porque fue donde cayó Antonio Maceo, cerca de ahí en San Pedro, pues la historia siempre estaba enmarcada en lo que era ese ambiente también del pueblo. Todos los 7 de diciembre pues se hacían los desfiles. Yo estaba en la escuela, yo practicaba música también, tocaba en la banda, recitaba en el acto de Maceo, y ahí se desfilaba. Mi abuelo era el director de la banda municipal. Y yo empecé a estudiar música, pero no la seguí porque toda mi familia por parte de padre era músico, mi hermana música, mi papá también tocaba violín, o sea que también estaba ese ambiente, pero la música la empecé pero no la seguí porque después pasé a estudiar el bachillerato, y yo quería más bien estudiar la carrera de Derecho, que era la inspiración también por parte de mi padre, porque mi padre era procurador público, tenía una oficina en el pueblo, había sido también juez en una oportunidad del pueblo, y era una persona en el ambiente político también, y dentro de la fraternidad pues también se destacaba
llegaba mucho. Y dentro de ese ambiente, pues yo me desarrollé. Qué interesante. La logia suya, ¿cuál es el nombre de su logia? La logia es Fraternidad y Constancia. Que está ahí, es una logia histórica. Centenaria, histórica, desde los años 1800 fue fundada, y sirvió también para fundar después muchas logias dentro de la localidad. Y a la logia, a los 14 años, ingresé en la logia jefe José Badosa Casanova, que era auspiciada por la logia Fraternidad y Constancia. Ahí ocupé varios puestos, pero la mayor parte del tiempo me nombraban elocuente para que yo fuera el que dirigiera la palabra. Así en los actos que se hacían el 28 de enero, pues si yo no decía una poesía, porque me gustaba también la poesía, pues tenía que decir unas palabras, tanto el 28 de enero en la logia, como en los actos del liceo, en los actos del parque, en el desfile del 7 de diciembre. O sea que siempre estaba imbuido en ese ambiente patriótico fraternal que fue el que me fue formando a mí. Qué interesante. Su padre llegó a ocupar puestos cargos en la logia, ¿verdad? Sí, no, fue gran maestro, diputado gran maestro en varias oportunidades. Venerable maestro. Venerable maestro de la logia. Venerable maestro de la logia. Haya ocupado distintos cargos anteriormente y fue diputado gran maestro, representante ante la alta cámara también. Qué interesante. Es una logia muy importante la suya, porque hay varios patriotas que salieron de la logia Fraternidad y Constancia. Sí, cómo no. Mi padrino también era un masón fundador de Fraternidad y Constancia, José Anaya, y también el padrino de mi hermana también era también maestro masón. O sea que siempre estábamos ahí dentro de ese ambiente. ¿Usted recuerda el nombre de la logia casista que pertenecía a su mamá? ¿O también era dependiente de la filial número 8? La filial número 8 era la logia casista, la cual mi mamá fue gentil mentora. Después mi hermana mayor también fue gentil mentora, y mi hermana más pequeña no iba a ser gentil mentora porque ya en ese tiempo pues ya estaba también en los trámites para salir de Cuba, pero también fue hija de la casa. Mi abuela también fue hija de la Acacia, y una tía mía también. Oh, wow. Es decir, toda la familia, cuando se hacía una actividad en la logia o en el liceo, en un lugar, decía, bueno, la familia Pato lo cubre todo, porque mi hermana tocaba piano, mi otra hermana también recitaba, papi hablaba, si no tocaba violín, yo recitaba, tenía que hablar, la familia Pato cubre el programa. Ustedes hacían el programa completo de cultura que tocaban. Y así en ese ambiente, también agradezco mucho a mi padre, porque también era muy amante también de la historia. Él nos llevaba a conocer parte de la historia, nos llevaba a la casa donde nació Martina Calle Paula, en la fragua martiana, que estaban también muchas pertenencias, también muchas veces actuamos mi hermana y yo declamando frases de discursos de Martí. Íbamos a Mariel, por donde se desembarcó Maceo cuando entraba, o sea que siempre mi papá nos estaba enseñando y nos llevaba para que conociéramos bien lo que era la historia de Cuba, y ahí fue donde surge esa formación. Eso es muy interesante escucharlo de su voz, porque yo no sé por qué las generaciones nuevas de cubanos piensan que el patriotismo parte a partir de la educación comunista, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos destruyeron toda esa tradición comunista, porque ellos querían borrar toda esa historia. Para ellos la historia comienza del 59 en adelante, sin embargo es cuando empieza la antihistoria. Correcto, a reescribirla para que sirviera a sus intereses. Por eso es que esta entrevista es tan importante, Ángel, porque los héroes para la generación mía, yo tengo 43 años, o sea, yo nací ya cuando ese comunismo tenía más de 20 años en Cuba. Para la generación mía los héroes son otros, son los héroes de la dictadura, no son los héroes reales que son ustedes, los del exilio histórico, los presos políticos, los que han muerto luchando contra el comunismo. No nos consideramos héroes, nos consideramos es parte del deber del cubano que tenía cierta dignidad y formación, porque yo estudié en una escuela pública, y allí en la escuela pública pues todos los viernes hacía un acto cívico. En el acto cívico pues recitábamos, cantábamos canciones cubanas,
la bayamesa, el mambí, todo eso nos lo iban enseñando, se decían poesías. Yo recitaba mucho la poesía Los Dos Príncipes de José Martí, Oh, wow. que cada vez que siempre que llegaba a algún lugar tenía que yo recitar, no que diga Los Dos Príncipes. Se la pedían, se la pedían. Ya eso era la poesía principal mía, Wow. Los Dos Príncipes de Martí. Qué interesante. Vamos a adelantar un poquito en el tiempo. Cuando llega el 59 usted tenía 15 años recién cumplidos, porque usted es del 42, 16, 16 años tenía, sí. Tenía 16, 15, 16 años. En ese momento usted todavía no era masón. No. Usted se inicia como masón ya teniendo 21 años, 21 ¿verdad? años, sí, por supuesto. O sea que ya pasó ya en el 61 más o menos. Usted Pero estaba dentro, como jefista, Desde los 14. En los 14 estaba imbuido dentro de lo que era la fraternidad. Así mismo. Pero ¿cómo usted me puede narrar? Porque para los masones de mi tiempo quedan muy pocos masones de esa época que puedan narrar cómo era la masonería en esa época en Cuba. Porque yo tengo entendido que esa era la etapa más esplendorosa de la masonería en Cuba. Se acaba de inaugurar el templo, el edificio de la Gran Gloria en el 55. Es decir, había mucha cultura, había mucho patriotismo, había poder económico para poder hacer labores filantrópicas. Usted me puede narrar lo que usted recuerde, porque esto es un pasaje en la historia, cómo usted vivía la masonería en esa época cuando inició. Yo que recuerdo que la masonería en sí era la institución más importante que había en Cuba. No solo por la cantidad de logias y miembros, que aquí en cada pueblo había una logia, como en Bauta que habían dos logias masónicas, y también había una juventud ajefista muy militante desde el punto de vista fraternal. Hacíamos obras fraternales, se hacían concursos, los juegos florales, donde se hacían siempre en todos los años, se hacían obras benéficas, recogíamos para ayudar a las personas necesitadas del pueblo. Recuerdo que las hijas de la casa, en los días de las madres, buscaban a las viejitas más pobres del pueblo, las llevaban ahí a la logia, le regalaban cosas de costura, telas para que hicieran vestidos, le daban una serie de objetos. Se hacía una ceremonia muy linda el Día de las Madres. En las Navidades los ajefistas pues llevábamos habas para las distintas personas necesitadas. Wow. La logia también auspició la Liga Antituberculosa. Eso fue auspiciado por la masonería, por la ley, principalmente Fraternidad y Constancia en Punta Brava, que era donde estaba la sede principal de la Liga Antituberculosa, donde se hacían exámenes a la tuberculosa, se le daba todo a tipo de asistencia. Estaba el Asilo Nacional Masónico Yazó, estaba el Asilo Ajefista. O sea, era una labor muy amplia, tanto de vista fraternal y humanitaria, que realizaba la masonería en la época republicana. Y eso se sentía en el pueblo. Las personas que conocían a los masones como alguien bien... Era una persona muy respetada y importante, y en el pueblo ser masón ya tenía, como decía yo, una carta blanca para cualquier lugar donde iba. Cualquier cosa que se identificara, pues ya era un masón, y enseguida trataban de ayudarlo, y se sabía ese amor fraternal, que no era politiquería, Claro. ni mucho menos, pero que existía dentro de la fraternidad, dentro de ese ambiente en el que yo me cultivé. Qué interesante. De ahí viene algo muy importante en su vida cuando usted termina la etapa del bachillerato, que estábamos hablando ahorita, que usted fue a escuelas públicas. Cuando termina el bachillerato, yo tengo entendido que usted ingresa en la Universidad Masónica de Cuba. Sí, mira, cuando ya está el curso de la Revolución andando, nosotros dentro de la logia de fiesta, pues inclusive damos conferencias contraponiendo las ideas comunistas con las ideas martianas. Ya en esos años. En esos años, dentro del ajefismo ya habíamos creado también un movimiento conspirativo en contra de la dictadura comunista, ya dentro de las filas ajefistas. Te voy a decir que por la prisión pasaron más de 1.500 ajefistas. Wow. Ya con eso te digo todo. Y cuando yo termino el bachillerato, ya estaba la universidad funcionando nuevamente, la Universidad de La Habana. Yo iba a matricular la carrera de Derecho. Ya el marxismo estaba haciendo ya secuela principal
para los estudios, yo no iba a estudiar marxismo, y entonces decido matricular en la Universidad Masónica. Que se encontraba en la sede. En la sede del Gran Templo. En Carlos III y Velascoín. Sí, en el 10º piso. Eran 3 pisos que tenía la universidad. Y yo matriculo ahí, paso mi primer año de Derecho, entro en el segundo año, ya viene finales 61, principios 62, la nacionalización de las escuelas privadas. Todas las escuelas tenían que estar bajo el control del régimen, y pues yo ahí decido no seguir estudiando. Es interesante eso que usted me está contando, porque en la Universidad Masónica de Cuba, cuando ya está en la sede del edificio del templo, del edificio de la Carlos III de Velascoín, yo he leído, ¿no? Todo esto que yo lo cuento de referencia, obviamente yo no lo viví como usted, por eso es tan importante escuchar su testimonio. Yo he leído que los profesores trabajaban muchas veces pro bono, es decir, trabajaban sin cobrar. Eran profesores muy eminentes, donde estaba Carlos Manuel Piñero del Cueto, que era el gran maestro, y habían otros profesores que eran eminencias, figuras públicas muy importantes. ¿Usted recuerda algo de un día a día de la Universidad Masónica de Cuba en el piso 10? Porque yo tengo entendido que eran piso 8, 9 y parte del 10, sí. Que después lo perdemos, que hasta hoy está siendo usurpada por la dictadura, que no nos ha devuelto. Ladrones que son, los comunistas siempre son unos ladrones. Y entonces yo tengo entendido que ahí había muchos profesores eminentes, y me encantaría, más o menos para el que no lo vivió, que no se imagina que la masonería tuvo tal impacto en la enseñanza en Cuba. Más o menos usted recuerda cómo eran los turnos que se daban, dónde eran las aulas, si eran ahí mismo en el templo. ¿Algún profesor que recuerde usted? Sí. Yo sé que es muy difícil, hace muchos años, pero... Sí. Todas las clases era allí en el edificio, en el mismo templo. Había las aulas ahí mismo. Todas las aulas, sí. En el piso 10. Piso 10 era lo que era la cátedra de Derecho. Estaba acá el Derecho o Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo y también Economía. También había la clase de economía también que se daba allí, y era muy eficiente. Y otra cosa, pues a los hijos de masones le daban becas. La logia auspiciaba la matrícula, no tuve que pagar. Oiga eso. Sí, cuando yo fui, me acuerdo que fui con mi padre, y eso... y mucha gente también miraba, porque decía, bueno, el muchacho tan grande ya viene porque mi papá conocía también que era el gran secretario y todo, que fue profesor, Alfredo Aguilar Menéndez. Y fue profesor de Derecho. Profesor de Derecho. Oh, wow. Sí. Y entonces, pues enseguida me dieron la bienvenida, me dieron la beca y yo empecé. Y además, como su padre era representante ante la Alta Cámara, también conocía a los grandes funcionarios. Sí. Y era muy cerca también de La Habana, claro. Teníamos... Qué interesante. Yo tengo entendido que la matrícula en esa época de esa universidad era de $12 al mes. 12 pesos cubanos al mes, bueno, que estaban equiparados. Sí. Es decir, no era caro. No era caro, Pero además, las logias sufragaban muchas veces los estudios de los hijos de masones. Sí. Qué bien. Y usted aprendió muy bien, déjeme decirle, porque cuando usted está preso, yo leí en su libro que usted impartió clases de Derecho Administrativo estando en la prisión. O sea, que lo aprendió bien, le dieron muy buenas clases cuando usted fue capaz de después impartirlo, ¿sí? Tener los libros a mano. Porque también cuando yo dejo de estudiar, que fue en el 62, yo me pongo a trabajar de asistente de mi padre en la oficina. En el bufete que tenía. Entonces, pues, ahí también leía y tenía más o menos algún tipo de conocimientos y eso, y iba ampliando mi capacidad. Ahora yo estoy pensando, usted es del año 42, o sea, con 21 años, estamos hablando del año 63. Es decir, usted cae preso, que es el punto donde voy a pasar ahora, en el año 64, el 5 de noviembre específicamente, lo secuestra la dictadura de su casa y ahí comienza su viacrucis por la cárcel cubana. O sea, del 63 al 64 apenas tenía un año, o sea, usted no tuvo la posibilidad de llegar a maestro masón porque no le daba el tiempo. No. Entonces, cuénteme, ¿usted llegó a ser aprendiz? Yo me inicié en junio
El 9 de junio del 64 yo me inicio en la logia masónica. Paso y cojo el ascenso el 25 de agosto. Cojo el ascenso. Ahí Entonces está, ya, compañero masón. Ya pasa noviembre, a principios de Diciembre. de diciembre. No, yo me estaba estudiando ya y me habían hecho el examen, la prueba para el pase de grado, y se había coordinado la exaltación el 13 de diciembre. Siempre se reunían un grupo de hermanos para hacerlo en conjunto. Claro, para hacer la ceremonia, para juntarlo, sí. Claro. Y entonces, pues, desafortunadamente, no pude coger yo ya, en ese tiempo, ya habían caído prisioneros muchos de los compañeros nuestros que estaban en la conspiración contra el régimen, y inclusive ya en septiembre había caído un grupo. Yo tuve que inclusive hasta estar fuera de mi casa. Mi papá me llevó un tiempo para La Habana en casa de unos tíos para que pasara el ambiente allí en el pueblo, que había varias detenciones. Después yo le dije, no, yo voy a regresar. Entonces yo regresé al pueblo, pero ya tenía esa inquietud de que salía en cualquier momento. Yo podía caer preso también. Claro. Y tenía idea de decirle, papi, mira, vamos a ver si me adelantan la exaltación para coger el grado, porque ya tengo presentimiento que yo no me voy a poder coger el grado de maestro. No, incluso su padre también tenía ese presentimiento antes, porque querían que usted se fuera del país. ¿Por qué usted no se va del país antes? Primero, al principio yo no quería irme del país. Eso fue una lucha que tuvimos desde mi padre y yo. Él quería que yo me fuera, porque claro, sabía que en aquel momento yo podía caer preso, que la situación ideológica de nosotros y de mi casa era adversa al sistema. Nosotros en el pueblo, antes de la revolución, pues éramos pequeños burgueses para mucha gente del pueblo, y pues siempre nos acosaban y se le hacía haciendo la vida imposible, y mi padre prepara para que mi hermana más pequeña y yo pudiéramos salir. Yo no quería irme, porque yo quería estar involucrado en el problema de la causa de Cuba. Ya sabía de que en Cuba había una invasión soviética, estaban los campamentos rusos por donde quiera. Cuando la exposición rusa que hubo en Cuba, eso fue en el año fines del siglo 60, fuimos un grupo estábamos también en el instituto a la exposición rusa, y empezamos a hablar con los rusos allí, explicándoles que había sido la invasión de Hungría y todo eso. El problema es que hasta nos detuvieron allí. Wow. y nos expulsaron, el grupo de estudiantes que fuimos, nos expulsaron de la exposición y tuvimos que irnos. Y o sea que ya sabía de que el comunismo estaba cogiendo fuerza en Cuba, y era incompatible con los principios nuestros, los principios martianos, los principios de cubanía que teníamos nosotros. ¿Cómo usted, porque es una pregunta que yo siempre me hago, cómo usted ya sabía, sin haber visto los horrores, haberlo vivido hasta ese momento, los horrores del comunismo, aunque ya se oía, ya habían fusilados en Santiago en el 59, después vinieron todas las confiscaciones, todo esto de cerrar la Universidad Masónica, pero ¿cómo usted sabía lo que había pasado en Rusia? Yo he leído en su libro que usted era muy fanático a la revista Selecciones, y por ahí sacaba mucha información de lo que pasó en Checoslovaquia, Polonia, todo el campo de Hungría. Porque sí, mi papá recibía todos los meses la revista Selecciones, y también oíamos la radio Onda corta, la onda corta, por otros masones también, que fueron grandes figuras, amigos de la casa de mi papá. Pues sabíamos cuál era la afiliación ya de toda la arrastre que traía Fidel Castro. Inclusive tuvimos ahí a Luis García Caro, que fue el coordinador del ACA, Acción Anticomunista, y que era miembro de su logia Fraternidad y Constancia, que fue creada por masones, y que había estado con Fidel Castro en el Bogotazo. Conocía bien quién era Fidel Castro, cuál era su formación y lo que venía para Cuba.
y antes del triunfo de la revolución, pues en casa se sabía los errores que se iban a cometer, se estaban cometiendo y lo que le esperaba a Cuba. Y todo eso, pues nosotros lo íbamos incorporando y también dentro de las EFIMO, pues lo íbamos también esparciendo y hacíamos escritos, dábamos conferencias. Por eso las EFIMO siempre fue una piedra en el zapato del comunismo, Sí, siempre. Desde que llegan al poder en el 58, ya a finales del 58-59, ellos tratan de eliminar las EFIMO hasta que lo consiguen. Sí. Qué interesante. Después usted termina en la prisión, compartiendo prisión con Luis García Caro, en La Cabaña. Porque incluso ambos llegan a sesionar en Mártires de la Cabaña, en la logia. Cuando yo caigo preso, llego a fines de noviembre, principios de diciembre, a La Cabaña, ya la Galera 8, ya habían fundado la logia Mártires de la Cabaña, que la habían fundado un grupo de masones en el año 62. Primeramente, cuando cayeron presos en La Cabaña, pues caían caballeros de la luz, masones, orfebres, se reunían. Como eran pocos, pues estaban los prisioneros de La Cabaña. Han formado una pequeña organización fraternal. Ya con el transcurso del tiempo iba incrementándose tanto las filas en cada una de las instituciones y se separaron. Entonces, el Mártires de la Cabaña, el 20 de mayo del año 62, se instituye como logia ya dentro del Mártires de la Cabaña. Al yo llegar a la Cabaña en el año 64 ya estaba funcionando, ahí estaba ya preso Luis García Caro, varios hermanos masones de ahí, de la zona también, de la playa de Santa Fe, que nosotros lo conocíamos, sabíamos lo que estaba pasando, inclusive estábamos auxiliando a los familiares y todo. Y yo entonces empecé a trabajar con ellos dentro de Mártires de la Cabaña. Cuando yo era, como te digo a ti, también leía mucho el diario del presidio político de José Martí. Cuando era un niño. Y toda esa historia de Martí. Y no que yo quisiera imitar a Martí, ni quisiera superarlo, ni quererme hacer un héroe, pero quería más o menos, sabía los horrores. Era un presidio. El cementerio de hombres vivos. Sí, y cuando yo llego a La Cabaña, yo me pongo a escribir mi diario. Con una libreta, me pongo a escribir mi diario. Y yo, bueno, no va a ser como el diario de Martí, pero empiezo a escribir mi diario. Pero en una requisa, lo botaron todo y se perdió. Yo dije, esto aquí hay que cambiar la técnica, esto no se puede. ¿Cómo? Aquí va a ser imposible escribir un diario así en estas condiciones. Y entonces, ¿cómo lo logró ir sacando poco a poco? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues en un libro, en algún lugar, pues cada vez que había algo, anotaba la fecha y más o menos una pequeña reseña para acordarme de lo que había pasado, para después armar lo que era el rompecabezas. Porque además eran los tiempos del horror en La Cabaña, ahí fusilaban todas las noches. Todas las noches se fusilaban. El mes de diciembre creo que ahí, el mismo 16 de diciembre de mi cumpleaños, fusilaron a 2. El 17 fusilaron a un viejito que era profesor científico de la Escuela Naval del Mariel, que él perteneció a una organización, aparte también perteneció a mi esposa, Frente Unido Occidental. Ahí hubieron bastantes fusilados y me recuerdo cuando hablábamos con él sabía que lo iban a fusilar porque tenía la pena de muerte ya señalada. Y recuerdo que lo sacaron y ese día lo fusilaron. Nosotros oíamos ya después de las 9 de la noche, que se apagaban las luces, que sonaba el cañonazo, había que hacer silencio. Y ya lo tenían al lado, porque el cañonazo era ahí mismo, ustedes lo oían en la cabaña ahí, al lado de la punta. Sentía ahí, abajo en los fosos, por atrás de la escalera, pues había un ventanal que encajado doble, pero se sentía cuando estaban los guardias caminando por fuera y llevando a los presos que iban a fusilar, se sentían cuando ya preparaban la descarga, preparen, apúntense. Se sentía todo. Se sentía todo. Además era parte de la campaña psicológica que ellos hacían. Se sentía el cañonazo y después, ¡paf!,
el tiro de gracia. Gracias. Entonces después, pues, las personas más o menos creyentes y católicas, pues, hacían en silencio un rosario dentro de la wilaya por el fallecido. Y así durante ese mes de septiembre, de diciembre, fusilaron después a 3 más, los hermanos Anaya. Era un mes donde estaba el paredón en su apogeo, especialmente. Y bueno, pues en enero, el 30 de enero, pues a mí me llevan a juicio. En la causa nosotros éramos 18. Y el juicio era un tribunal militar, a pesar de que, claro, ser civiles, lo juzgan en la fortaleza de la Cabaña, un tribunal militar formado por militares en un consejo de guerra. Y a mí yo iba con la petición de 30 años, y en el juicio, pues, uno de los abogados que mi papá había hablado era Francisco Condo Cestino, que fue gran maestro, y él estaba al tanto del proceso de la causa mía, y él le dijo a mi papá de que estuviera tranquilo en este aspecto, que él iba a estar por ahí en el juicio. Si él veía de que por carconsera me elevaban la pena de muerte, entonces iba a intervenir. Y bueno, él no participa como abogado suyo representándolo, sino estaba por fuera. No, o él llega a participar en el juicio. En el juicio mío habían españoles, estaba un consejero legal de la Embajada de Francia. Entonces, por supuesto, estuvo la Embajada de Francia presente en el juicio, le mandaron un delegado. Estaban varios de la Embajada de España también, que estuvieron presentes en el juicio, y Condon que estuvo allí también. Pero participó en el juicio. Entonces ellos no participaron, ellos estaban de observador. Ok. De observador, sí. Porque yo tengo entendido que Francisco Condon Cestino era abogado también en la Embajada Suiza. Sí, él era consejero legal de la Embajada Suiza también. Exacto. Y él que estaba al frente de cuando no era la Embajada Suiza, era la sección de intereses, que era que estaba a cargo de los asuntos de Estados Unidos. Y él era abogado, cuando el hijo de él fue uno de los que vio la invasión 2506, y él ya también tiene conocimiento de todo ese trámite de los juicios, cómo se lleva. Los juicios. Porque, exacto, eso es un punto interesante. Francisco Condon Cestino, que llegó a ser gran maestro, como usted bien dijo, sí. El hijo de él fue en la invasión de la Bahía de Cochino. Fue brigadista de la 2506 sí, en el 61. En el 61. Invade Cuba y él se ofrece a representar a un grupo de estos hermanos que fueron a de manera gratuita. Y él lo defendió de manera gratuita. Llegó a defenderlo, ¿verdad? Ahí sí participó en el juicio. Él defendió porque yo tengo un criterio de Francisco Condon Cestino, que no sé si es el suyo. Leyendo su libro incluso me lo confirma, y es algo que a mí me llama mucho la atención. A mí me parece que él es uno de estos individuos que estaba más cerca de la dictadura que de la fraternidad. Y voy a decir por qué. Yo sé que él era amigo de su padre y muchas cosas, pero Francisco Condon Cestino, esto pasa en el año 65, en enero, su juicio el 30 de enero. Todo esto que usted me está contando pasa en enero. En marzo se hace gran maestro, porque él comienza la gran maestría del 65 al 67. En el 66, por un decreto que él emite, que es el decreto 261 en el año 1966, suspende los trabajos de las logias anarquistas en Cuba. Él fue el gran maestro que suspende los trabajos. Claro, se lo había pedido a la Comisión Nacional por todo lo que había pasado, porque si alguien, como usted bien dice, los ajefistas sufrieron muchísimo con la dictadura, porque eran los más revoltosos, los jóvenes siempre tienen más sangre, y los habían llevado al UMAP, los habían perseguido, los que no estaban en el UMAP estaban presos con usted, y entonces lo están. Entonces, el ajefismo nacional le hizo como esa solicitud, había muchos conflictos internos, y Francisco Condon Cestino en el 66 suspende la guerra. Sí, mira. Inclusive yo conocía a Condon Cestino cuando yo salí preso, yo lo visitaba aquí a su casa con mi papá y todo. Aquí en Miami. Sí, aquí en Miami, yo hablábamos con él. En ese tiempo, el ajefismo estaba muy activo, estaba creando muchos conflictos que podía perjudicar
la labor de la masonería. Y él se ve obligado a cerrar las firmas. En ese entonces, el presidente de la Cámara, que era alemán, Oreste Alemán, que falleció, y el ejecutivo, Fran Otero, Fran Fernández, Magdaleno y todos ellos cayeron presos. Nosotros los recibimos en las circulares cuando llegaron. O sea que ya estaba creando ya un conflicto muy grande la FIRMO por su militancia activa contra la dictadura, y ellos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, hay que suspender la... Pero hay otra cosa que hace el pueblo nocestino estando en Cuba que a mí me da mal sabor de boca, y es en el año 67. Él emite el tercer, que todo eso está en el libro de Camila, que creo que está, de Camila Costa, sí. Esta periodista brillante, esta joven valiente, que además es esposa, es pareja de un hermano Santeteo, que es un amigo además. Pues Camila lo narra en el libro. En el 67 él emite el tercer mensaje del Gran Maestro, donde titula o nombra como crimen y como delito llevar la política a las logias, introducir, porque es la palabra que él usa en el mensaje. Y cualquiera que introduzca temas de política y religión en las logias es criminal o es un delito. Y eso para mí es una de las cosas que necesitaba la dictadura para callar a la masonería, que definitivamente esos son años muy convulsos. Estamos hablando de los primeros 5 o 6 años de la dictadura en Cuba, y que todas esas fueron medidas que fueron tomándose para lo que pasa hoy en la masonería. Sí, pero mira, de hecho, respecto a los estatutos de la masonería, no se puede hablar ni de política ni de religión. Eso está en los antiguos libros. No se puede hablar ni de religión. Discutir política ni religión. Inclusive, yo tuve una haciendo a jefita, eso a mí no se me olvida. Estábamos en la logia de Arroyarena, tuve una comisión a visitar la logia de Arroyarena. Y me mandan a hablar a mí. Yo empiezo a hablar de las ideas de Martí en contra del comunismo. Un viejito masón que estaba allí pide la palabra al orden y me manda a callar, que yo no podía hablar, yo que eso era tema político y no podía hablarlo en la sesión. Y sin embargo, no era tema político, porque estábamos hablando de punto de vista patriótico e ideológico. Y ya desde aquel entonces, allá inclusive algunos masones que estaban increpando la actividad de las FIRMO. Precisamente por eso, porque no se puede hablar ni de política, aquí tampoco. Claro. Aquí no se puede hablar ni de política ni de religión. O sea, tú puedes, pero eso es una cosa que nosotros también tenemos aquí en la masonería nuestra, que nos titulan irregulares, porque no nos acogemos a muchas de las prácticas de una masonería regular. La misma federación, cuando se instauró aquí en los Estados Unidos, pues se funda como un organismo de combate para luchar por la libertad de Cuba. Y también sabemos de que en Cuba, ya en el año 61 se funda el movimiento clandestino masónico, que fue un movimiento para luchar también en contra de la dictadura comunista. Así es. O sea, que de una forma, por un lado te dice, no se puede hablar de política, pero lo que yo considero eso no de política partidista. Ese es el punto. Ese es el punto. Estamos hablando entre juristas. Y a mí me encanta ese tema porque es un tema que he tocado mucho en el canal. Y lo que dice la ley, hay un precepto jurídico que dice, que usted lo conoce muy bien, que donde la ley no distingue, no cabe distinción, no debemos distinguir. Entonces, la ley lo que dice, la ley masónica lo que dice es que lo que está prohibido es debatir. El término no es igual que hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando usted habla, usted puede hablar. Usted no nos permite, venerable, que es el poder moderador, debatir de política. Entrar en un debate ni de política ni de religión. Porque son los temas que dividen a los hombres. El masón, como hombre libre, puede tener sus principios y sus ideas,
porque la fraternidad cabe en todas las ideas y todas las creencias. Así es. Sin embargo, para que creas en Dios, es un ser supremo, pero tú no puedes entrar a discutir los problemas internos de una religión contra otra religión. Exactamente, para evitar herir a alguien. Problemas políticos dentro de un partido político de otro partido político. Exactamente. Pero cuando tú hablas sobre el problema de Cuba, se habla de patriotismo, que eso no es política, que tú hablas de las ideas martianas en contra de las ideas comunistas. Eso no es política. Eso no es política. Cuando usted habla de derechos humanos, no está hablando de política. De los hermanos presos y sus familiares abandonados, no habla de política. Eso es un deber masónico más bien. Por eso es muy importante distinguir, porque yo me río mucho con Ángel Santesteban y me alegro que usted lo conozca, la pareja de familiar. Sí, y Angelito yo me río porque nosotros decimos, pero es que no se puede debatir no solamente de política y religión, no se puede debatir de película, no se puede debatir de deporte, no se puede debatir de nada porque no se permite en una sesión que estemos discutiendo por cosas que son realmente ajenas a los principios de la masonería. Exactamente, entonces, eso es un argumento que empleó la dictadura cubana para callar a la masonería. Desde mis investigaciones, yo he investigado mucho este tema porque es un tema que siempre viene a colación y eso es algo que repercute en la masonería que yo viví, la masonería de ahora, de estos tiempos. Y en Cuba no se habla de los hermanos presos, que desgraciadamente tenemos 3 hermanos masones ahora, dentro de los 1.152 presos políticos que hay en Cuba en estos momentos. Hay 3 hermanos maestros masones, José Daniel Ferrer García, nuestro hermano Ferrer, está además Emanuel Robles Pérez, que es de la Logia Virtud en Batabanó, y ahora hay un nuevo hermano que es de Santiago de Cuba, que es de La Maya, un municipio de Santiago, que se llama Adrián Pupo García, que lo acaban de sancionar ahora hace una semana a 1 año de trabajo correccional con internamiento. O sea, de estas cosas que te obliga el comunismo a trabajar para ellos gratis y esta explotación. Pero a donde voy es, la masonería en Cuba en la actualidad se desentiende de estos temas porque considera que hablar de estos 3 hermanos que están presos ahora, sin contar los 75 que habían 13 maestros masones, dentro de los 75 incluyendo los hermanos Ferrer, tanto José Daniel como Enrique, pues la masonería actualmente considera que eso es hablar de política. Y no se da cuenta que es hablar de fraternidad, de un hermano en desgracia que debemos socorrer por juramento, es hablar de derechos humanos, es hablar de lo que pasa en esa sociedad, que mientras los masones, que somos los mejores, o supuestamente de lo mejorcito de la sociedad, seguimos callados porque pensamos que eso va en contra de nuestros principios, nos mantienen excluidos del debate necesario en esa sociedad que necesita rescatarse. Sí, pero tú sabes que la masonería actual, hace una gran época para acá, es una masonería controlada, parcializada por el régimen. Absolutamente. Sabemos que el registro de asociaciones a través de esta señora Diego, pues mantiene el control de lo que es la institución masónica. Férreo y la Gran Logia de Cuba está manipulada, controlada por la seguridad del Estado y por el régimen. Sin lugar a dudas. Los últimos grandes maestros han sido inclusive agentes de la seguridad del Estado, desde Collera Bento hasta Francisco Hernández, todos, Basilio, Barreto también, todos han tenido que someterse, unos porque ese es su principio, su doctrina y son comunistas. Así es. Y otros porque el régimen, o bien por chantaje, o bien por conveniencia, pero están trabajando de acuerdo a los dictados del régimen. Por eso, el firme pasaporte. Hoy en día, si sabemos de que es un delito, no solo no discutirlo ya, sino plantearlo, ya es un delito. Así es. ¿Por qué? Porque no te lo permite lo que es la organización actual de lo que es la masonería cubana, que en sí no es una masonería libre, no es una masonería independiente, sino una masonería sumisa y sujeta a los dictados del comunismo, de la tiranía castrocomunista. Así mismo, y coincido plenamente con usted, Ángel, porque además eso es algo que se ve más hoy es evidente. Tenemos incluso al sinvergüenza este de Collera Bento, José Manuel Collera Bento, que hizo declaraciones públicas. Hay un programa en YouTube donde él declara ser el agente Gerardo y que conspiró todo el tiempo que estuvo desde el año 70 y pico. Otra cosa, en el año 73, yo me acuerdo que mi papá me mandó un recado y mira, ya
tú no eres masón activo. Digo, ¿y qué pasó? No, hubo un decreto de que todos los masones que están en prisión, se han ido a ya hay que darlos de baja de las logias. Así que a nosotros nos dieron de baja de las logias. O sea, de que hasta eso, ni siquiera mantener una relación, un vínculo fraternal, aunque estuviéramos en prisión, estaba prohibido por la masonería cubana. Así o sea, es. de que sabemos de que ha sido de esa forma, por eso el caso de la masonería cubana es un caso atípico. ¿Por qué? Porque eso no se ha visto nunca en los anales de la historia. Así es, porque además los regímenes comunistas enseguida eliminan a la masonería. Cuba no la eliminó, es decir, la dictadura cubana no la elimina, pero la adapta para que le sirva a sus intereses. Porque además es algo que pasa con todas las religiones y organizaciones fraternales en Cuba. Pero por eso le digo, incluso hay héroes para nosotros, ¿no? O personajes muy importantes de la masonería cubana, como por ejemplo Tarajano. Tarajano, yo tengo declaraciones de Tarajano donde él está de acuerdo con la reforma agraria. Y eso es contra la propiedad y eso es contra todo, pero también es el contexto histórico donde muchos buenos cubanos estaban engañados, estaban con falsas informaciones, venía incluso de la República después del 33, que esto es otra historia más larga, donde ya el comunismo ya venía calando en la educación en Cuba desde el 25 con la formación del Partido Comunista y con todo lo que pasó en Cuba, y por eso muchos buenos cubanos se fueron y estuvieron en esa duda, después se dieron cuenta de que estaban siendo engañados, manipulados. Exactamente. Estaban siendo manipulados por el régimen. Exactamente. Por eso es que al principio sí hubo ciertos baches dentro de la masonería, pero por otro lado te digo, estaba la otra contrapartida. Estaba el movimiento clandestino masónico. Sin duda. Que estaba ya, sabía Luis Cuervo, que incluso llegan a... ¿Usted llega a estar preso con Luis Cuervo Calvo en la cabaña? No, yo no lo conoció preso. No lo preso. Porque lo pusieron aparte. Después tuvieron presos otros grandes maestros que estaban aparte, como el Guajiro de Palo y Aparicio también que estuvo preso. O sea, grandes figuras de la masonería. Y casi todos terminaron aquí afuera. Hay una foto incluso donde están con Don Cestino, está Carlos Manuel Piñero del Cueto, está Oreste Ferrer y está este último que acabamos de hablar ahora, de Jorge Luis Cuervo Calvo, pero también están acá. Una foto que todos están en el exilio, porque la mayoría de esos grandes maestros. Por supuesto. Esa es la realidad. Así es. Cuénteme, Ángel, ¿cómo era una sesión dentro de la cabaña, una sesión masónica? ¿Cómo usted, lo que se pueda contar, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo era una sesión? Yo me imagino que muy precaria porque no tenían muchos, no tenían la liturgia, obviamente, no tenían el ajuar masónico, pero ¿cómo se hacía para que el que nos está viendo se pueda representar cómo ustedes trataban de hacer la fraternidad ahí adentro, cómo trataban de sesionar? ¿Cómo era una sesión? El primer punto principal de la cabaña era cuando ya llegaba un hermano que sabíamos que tenía la fraternidad, pues tratar de auxiliarlo. Muchos venían sin nada, pues conseguirle una colcha, un jabón, un poco de azúcar, un poco de opio, unos cigarros, algo que de acuerdo a sus necesidades. Y cuando daban patio, a ver, por la mañana abrían las galeras. Entonces pues salían un rato al patio, pues los masones decían, bueno, el martes a tal hora, a las 9:30, cuando abran el patio, vamos a reunirnos en la galera tal. Entonces ya algún hermano que tenía una wilaya en las galeras, estaban las distintas torres de 3 camas, un espacio más o menos de 2 metros entre camas, entre torre y torre, que eso se llama una wilaya. La wilaya es el espacio que había cuando las legiones militares, el espacio que había entre los cuerpos de cada una, entre batallón y batallón, eso se llamaba wilaya. Y como los primeros presos que fueron a la cabaña eran militares, pues bueno, pues adoptaron en términos militares se la wilaya, y bueno, pues ahí dentro de la wilaya, pues en la cama se llamaba, nos sentábamos, y siempre poníamos a un hermano que estuviera el guardián, tuviera cualquier cosa, como sabía que casi todo el mundo estaba fuera en el patio, se quedaban algunos cuantos ahí, pues bajitos, pues más o menos lo sesionábamos para las necesidades de cada uno, se levantaba una pequeña acta que muchas se pidieron, pero otras están enterradas ahí
entre los muros de la cabaña. Están hay escondidas ahí, quedaron escondidas. Muchas actas que se han quedado. Es decir, el día que seamos libres, a lo mejor podemos rescatar esas actas, rescatar ¿verdad? esas actas. Si queda algún vivo, que creo que va a ser imposible, de un hermano de aquella época que sabe en lugares específicos donde estaba, pues así nos sesionaban, íbamos en distintos lugares, y cada vez que había o una vez al mes o 2 veces al mes, pues más o menos. También cada vez que daban patio, durante el patio pues nos reuníamos los masones ahí grupitos y conversábamos y eso, bueno, que hacía falta para hacer la visita, esto y lo otro, tratábamos de socorrernos y ayudar. Se sentía la fraternidad, ¿verdad? Juicio, que te pasa. Bueno, yo puedo saber, fulano va en cierta día que mandar un recado a tu familia para que se lo va a llegar a tu familia, y eso es lo otro, que estaban a celebrar juicio, que a veces estaban incomunicados y la familia no sabía ni cuándo iba a ser el juicio ni nada. O sea, esa era la labor que se realizaba, y ya después a cada rato había traslados, pues muchos nos trasladaban por un lado, otros para otro, y así se iban desintegrando, pero casi siempre donde había más o menos un grupo de masones, pues tratábamos de 7 o más hacían una logia, como hicimos después, en las circulares, que en cada circular también funcionaba una así mismo. Usted lo trasladan de la cabaña a la Modelo en Isla de Pinos en marzo del 65. Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Estoy bien más o menos por ahí, ¿verdad? Porque usted tiene una excelente memoria. 30 de marzo lo trasladan en Cordillera a Isla de Pinos. Sí. Ok, cuando usted llega a Isla de Pinos son 4 circulares. Cada circular usted se encuentra que tiene una logia ya formada, o ustedes son las que la forman una vez que lo trasladan ahí. Cuando nosotros llegamos a primero nos llevan hay 4 circulares y 2 edificios cuadrados grandes. Primero nos llevan para esos edificios cuadrados hasta que más o menos nos chequean y nos ponen en bloques a trabajar, porque éramos condenados a trabajo forzado. Y nos ponen a trabajar. Después un día viene un traslado y nos trasladan, nos sitúan las distintas circulares. Ya en las circulares, cuando yo llego ya a la circular 3, ya en la circular 3 claro, ya había una logia formada ya, sesionando. Sí, estaba la logia funcionando, estaban las logias AEFistas, había en el 4º piso uno de las AEFistas en su celda, era el encargado de conservar la biblioteca. De eso iba a hablar, de la biblioteca. Entonces ahí él tenía los libros puestos ahí, entonces cualquiera que necesitara un libro para leer, tenía que no necesario que fuera masón o AEFista o fraternal, pues iba allí, pedía un libro, se le daba, bueno, tiene tanto para leerlo. Yo leí en su libro que eran los hermanos Ariel y Gubiel, los encargados de la biblioteca aquella que tenían ahí en su la circular 3. La circular 3, sí. ¿Cómo se llamaba la logia de la circular 3? Unión. La masónica Unión y la EFITA Simón Bolívar, que era esta de los hermanos, sí. Y siempre muy activos. Sí. Los EFITA siempre realizábamos la sesión en las circulares. El último piso, en vez de hacer por celda, eran unos cuadros grandes. Entonces siempre pues o bien algún masón, 2 o 3 que estaban en los cuadros, nos facilitaban el espacio, o si no algún amigo, no miren, siempre los fines de semana, un sábado o un domingo, que era cuando ya uno podía descansar, pues estudiamos el cuadro de ellos y le hacíamos es decir, subían a la galera de ellos, donde estaban en la celda de ellos y ahí hacían la sesión y eso, ya con más... ¿Usted recuerda cuál era el nombre de las otras logias? Porque yo tengo entendido por el libro de Camila, aparece que una era Luz en Tinieblas. Sí, usted me confirmará si eso es cierto. Sí. Otra se llamaba Democracia, otra se llamaba Libertad, sí, yo las tengo, y Armonía. Sí, yo las tengo ahí. Le parece más o menos los nombres, ¿verdad? Porque es muy difícil recordar todo. Sí. Qué interesante, o sea, cada circular tenía su logia de masones. Pues, estamos hablando entonces que por lo menos había 28 masones. Estaban los masones, los caballeros tenían sus logias, también tenían sus logias. También se hacían revistas. La masonería tenía la revista Fraternidad, que se editaba. Y se pasaba entonces clandestinamente. Entonces cuando también se pasaba de una circular a otra, se pasaba. Cuando se cruzaban algunos bloques y eso se le daba a un hermano para que la leyera, entonces se circulaba la revista también y se daban conferencias
todos los actos patrióticos se celebraban. Se celebraban actos patrióticos también ahí, y siempre ustedes se mantenían celebraban, siempre se mantenía la tradición. esa tradición, ¿cómo no? Qué interesante. Después de ahí, a ustedes los trasladan a, bueno, hay varios traslados, los llevan, pero hay una ocasión donde usted, unos meses después, lo llevan de nuevo a Villamarista. No sé si recordará por el tema de la carta que le encuentran a Mongo Grau, donde usted le advierte sobre el gordo, porque no hemos hablado de eso, pero yo no quiero hablar mucho, darle mucho chichi, como decimos acá en Estados Unidos, del libro, porque quiero que las personas lo compren, para que lean en primera persona, como usted lo narra, que me encanta su libro, porque es un libro que es desgarrador, donde uno se da cuenta de lo cruel que es esa dictadura, con el libre pensamiento, porque al final usted no hizo nada, usted no mató a nadie, no hemos hablado de la causa por la que usted entró, pero fue una causa completamente fabricada por un individuo que precisamente se lo presenta un hermano de logia, le presenta al gordo, a este señor que termina siendo doble agente, a este libro de la dictadura. A usted le fabrican una causa donde usted lo que había tomado era una foto de una de estas bases soviéticas que estaban cerca de su casa. Lo llevan, le imponen una pena de 30 años de privación de libertad, ese juicio que hicieron el 30 de enero del 65. O sea, hay un momento que usted está en Isla de Pino, en la Modelo, y lo trasladan a Villamarista, que usted no sabía ni a dónde lo llevaban, pero lo trasladan precisamente para cuestionarlo porque habían encontrado esta carta que usted se la había dado a Condón Cestino, a Francisco Condón Cestino. Por eso que yo le digo, para mí me resulta muy sospechoso el personaje, porque cuando usted lo llevan a Villamarista, que me da mucha... estoy contándoselo y estoy recordando su libro, que usted cuando lo regresan perdió las pertenencias suyas que le habían dejado en Villamarista porque lo engañaron, le dijeron que estaba en el maletero del auto y nunca estuvo, en fin. Le dicen allá que era por la que había encontrado esa carta en casa de Mongo Grau cuando registran la casa, en fin. Y esa carta había salido a través de su abogado, o de este señor, de este hermano masón, que era Francisco Condón Cestino. Usted nunca sospecha de Francisco Condón Cestino, no, época de nada, porque para usted siempre fue... Él le llevó la carta a Mongo Grau. Él cumplió su cometido como... Yo le mandé la nota una vez que él me va a ver a la cabaña, yo le cuento lo ocurrido con el gordo, porque el gordo también haya tenido contacto con Pola Grau y con Mongo Grau. Ellos son familia de Grau San Martín, ¿verdad? Sí, el sobrino de Grau. Sobrino directo del presidente. Y sobrinos nietos de ellos, dos de ellos estaban también en las cosas, caímos presos juntos, que conspiraron estábamos conspirando juntos. Entonces, yo le advierto, le mando a decir a Mongo, todavía no había caído preso, le mando a decir de que el gordo era un agente de la seguridad del Estado, que era un doble agente. Era gente, había llegado infiltrado a Cuba como agente de la CIA y era el coronel Maño, agente de la que era un doble agente de la inteligencia y toda la información que él se le había pasado a la seguridad del Estado y que para advertirle y cuando le hacen el registro a Mongo Grau, entre todas las cosas que le cogen a Mongo, que ellos tenían 30 años para mandar información para traer, cogen también la nota que yo le mando. Y por eso me mandan a mí a buscar el seguridad de Estado para ver. Entonces yo se lo dije, como el abogado mío, a comer como el abogado no escuchó nada y eso, yo le mandé el recado que se le diera a Mongo Grau, eso no tenía nada, claro, no tenía nada de trascendencia. Sí. O sea que no sospecha nada y todo le pareció... No. Porque a mí lo que me llama la atención es cómo permiten que Francisco Condón Cestino, en todo esto que está pasando, todo esto pasa 64, 65, ya él era gran maestro. Por lo que yo he podido determinar por estos años, yo he conocido más de 10 grandes maestros de los últimos, por supuesto de lo que yo he vivido con ellos, de Francisco, de Panchito, Basilio, todos ellos para acá. Yo he podido determinar que para llegar al puesto de gran maestro y de soberano en Cuba, tú tienes que ser parte de la dictadura, te tiene que permitir llegar por alguna forma. Entonces a mí siempre me llamó la atención que si ellos, en una época tan convulsa, donde enseguida te metían preso por cualquier cosa y te fusilaban por cualquier cosa, si encontraban ese tipo que no lo hayan involucrado a Condón Cestino, a mí me llamó la atención leyéndolo, porque era muy fácil para la dictadura haberlo destruido y no lo hicieron. Pero acuérdate que él tenía también una posición que era el consejero legal de la Embajada Suiza. En ese momento también. Y eso también lo ayudaba un poco a que eso no... lo ayudaba. Claro. Y también hubieron otros grandes maestros como Ferrer,
que también claro. que fue también, estuvo los Saborí también, que Saborí sabemos que Venecia. no pudieron controlarlo, o sea que hubieron algunos grandes maestros que ellos no pudieron someter, otros sí se sometieron, Sí. y otros fueron puestos por ellos. Claro. Así Ya los que, últimos ya todos están sometidos por ellos. Pero en aquel momento todavía había algunos, igual que el Guajiro de Palo, que también, y después Cacá de Preso también. Claro. O sea, Sí, que sí. hubieron varios de que sí, eran figuras dentro de la masonería y estaban tratando de funcionar, pero no claudicaron. no claudicaron, nunca se entendieron. De ahí viene una etapa donde usted lo trasladan a Boniato. Usted está en Boniato en dos ocasiones. Una en el año 70 y 76, que son 6 años, y luego que viene la historia de las tapiadas, con todo lo que lo pasó, que no vamos a adelantar eso porque ya lo he visto en otras entrevistas suyas. Yo he visto todas sus entrevistas y me fascina porque realmente es cruel ver lo engañados que estamos los cubanos de la realidad de esa dictadura atroz. Esas son historias que a nosotros nos pasan por el lado en Cuba y no sabemos en Cuba. Por eso es que hacemos programas como este, Ángel, para que llegue al masón en Cuba, para que llegue al cubano, para que conozcan a sus verdaderos héroes, que usted no se considera héroe, pero para mí sí lo es, porque alguien que ha pasado 24 años preso en las mazmorras, en los gulags, estos comunistas caribeños que ha hecho la familia Castro en Cuba, para mí es mínimo un héroe, porque además hay que decir algo, de esos 24 años, usted pasó 22 años con meses y días prácticamente desnudo, sin ropa. 19 años sin ropa, desnudo y sin visita. Y sin visita. 19 años sin ver a la familia. Primero fueron de 2 etapas. Primero la parte de los primeros años de la tapiada, los 7 años en Boniato, que ahí no tuve visita ninguna. Después... Durante los 7 años no tuvo visita porque su familia no podía desplazarse a Santiago. Ni tampoco estaba no se lo permitían tampoco. Al principio también estuvimos año y pico sin visita allá en Pinar del Río, la ciudad desnuda. Que le llamaron la ciudad desnuda. Cuando salimos de Isla de Pino, que ya se activan en Isla de Pino, pues nos llegan por todos los lugares, que el grupo fue para Pinar del Río, para Sandino, Melena, y allí los que viene el cambio de la ropa amarilla para la ropa azul, la ropa de los presos comunes, y nosotros no nos íbamos muchos nos negamos a ponernos esa ropa, y el grupo de nuestros pues nos llevan después para la prisión 5 de Pinar del Río. Allí nos tienen desnudos completamente, en celdas y calabozos de castigo, hasta que teníamos que hacer una huelga de hambre para que nos dieran la cueva, pero bueno, nos dieron un calzoncillo y una camiseta y una toalla, porque estaban también sin bañar, y jabón y eso para que nos bañáramos. Y después de ahí pasamos para la cabaña. En la cabaña estuvimos un tiempo, tuve como 3 o 4 meses con visita. Vinieron las huelgas de hambre. Después de la huelga grande de hambre, un grupo nos traslada ya en el 70 para Boniato, y ya ahí estuve todo ese tiempo incomunicado en el proceso de las tapiadas. Es terrible. Yo me pregunto, ¿no? Cuando lo escucho y cuando rememoro lo que usted escribió en el libro, y además he visto entrevistas donde ha hablado de eso, ¿qué estrategia usted usaba para mantenerse firme primero en la idea y para mantenerse coherente entre tanto? Porque estamos hablando de un niño, porque 21 años, ya usted acaba de cumplir 82 años, ¿right? Sí. So, era un niño en esa época. ¿De dónde usted saca la interesa? ¿Qué estrategia usted usaba mental? Porque eso es algo que puede servir mucho a los cubanos de hoy. Seguimos enfrentando el mismo monstruo y siguen cometiendo atrocidades. Yo estaba hablando con mi esposa esperando que usted llegara hoy acá en este bello lugar, que además después vamos a hablar de donde nos encontramos. Que después que usted sale de la prisión en el 88, que sale desterrado en octubre del 88, si mal no recuerdo, en el 94 entra un preso político que hoy en día tiene 30 años preso y que le acaban de hacer otra causa con 8 años más. Apellido Bauzá. Es decir, estamos hablando del mismo monstruo que no ha variado en su represión, no ha variado en la persecución al cubano. O sea, necesitamos herramientas que nos permitan enfrentarnos a ese monstruo. Entonces, mi pregunta concreta viene siendo, ¿cuáles fueron esas estrategias que lo logró a usted mantener
entre tanta atrocidad y en un ambiente tan hostil, a un niño de 21 años que apenas sabe de la vida, porque con 21 años y en esa época era uno más niño, porque era adolescencia, se vivía la adolescencia, Día de Reyes, es decir, se vivía otro ambiente. ¿Cómo usted logra enfrentarse a toda esa distancia de sus seres queridos tanto tiempo? ¿Qué estrategia usted usaba? ¿Cómo pasaba el día a día? No sé, ¿cómo lograba sobreponerse a Principalmente ese ambiente tan difícil? la formación que yo... La base que traía. La base que traía. Inclusive eso a veces hay un preso que siempre cada vez que me lo recuerda y él siempre lo comenta. Dice, mira, lo ven ahí, era un niño y cuando él llegó a la cabaña, yo llegué a finales de noviembre. Y entonces ese día un grupo de estudiantes que estaban allí por la noche se reúnen y están hablando el 27 de noviembre, fusilamiento de los estudiantes de medicina. Oiga eso. Y algo así. Yo estaba ahí, bueno, acababa de llegar. Digo, ¿me dejas decir una palabra? Dice, sí. Entonces digo una poesía que yo pensé el 27 de noviembre de los estudiantes de medicina. Entonces uno se quedó. Y él siempre, muchacho, ese señor, yo lo llamo. ¿Se lo recuerda? Siempre me lo recuerda. Y no que yo quería ser más que nadie ni nada, pero como te digo, yo cuando llego ahí, yo entonces empiezo a recordar de todo el proceso histórico del mismo presidio político de Martí. Y como te dije, yo empecé a hacer un diario, y yo, claro, yo tenía una formación, allá habían presos que sí, habían intelectuales, habían doctores, habían individuos que habían sido miembros del ejército, otros ya también del ejército rebelde, que ya estaban presos, o sea, personas capacitadas, otros guajiros que no sabían mucho ni leer ni escribir. Y pues yo también sabía algo de psicología, ya cuando en las clases llegaba de psicología y más o menos me gustaba siempre esa materia, y yo sabía que tenía que yo sobreponerme y vencer el medio donde me estaban ubicando. El momento ese de la cabaña, de la galera, era terrible. Era más o menos de este lado cuando habíamos casi 500 personas, todo el mundo hacinado. Yo tenía que dormir, me dieron pusieron una colchoneta, porque para coger cabaña hay que hacer por escalafón. Los más antiguos la iban cogiendo, los nuevos teníamos que dormir en el piso. El piso me tocó adelante donde estaba el urinario y eso ahí, y tenía que dormir. Ya temprano por la mañana había que recoger el colchón porque ya había que limpiar y todo ese ambiente, y de verdad que había que sobreponerse a ese medio. Y después, bueno, pues cuando ya habían para ir al patio, pues uno salía y tenía el aliciente de los hermanos masones, de los hermanos del pueblo, de la gente de la causa, y bueno, pendiente a que pudiera sobrevenir. Y si me tocaba que me fusilaran, bueno, yo decía, bueno, seré uno más, habrá que afrontarlo. Por suerte no me tocó. Y después fue el plan de trabajo forzado en Isla de Pino, donde allí me acordaba de los campos de concentración que había en Rusia, cómo la gente trabajaba, cuando teníamos que ir caminando con el pico para dar pico, para partir la piedra y todo eso. Una oportunidad pues me llevaron a trabajar a Labra, donde estuvo preso Martí. Oiga, y allí tuvo que estar chapeando alrededor y se mira, parece mentira que por aquí estuvo el apóstol Martí, todas esas cosas, todos esos recuerdos. Y la finca de Catalán Saldá, lo llevó allá antes de entonces, pues bueno, pues me ponía también a escribir poemas y a escribir más o menos rememorando esa historia. ¿Usted sintió en algún momento que no podía más, o todo el tiempo estuvo firme en sus convicciones, o tuvo un momento en que dudó por qué lo hacía? Porque yo me imagino, sobre todo en el tema masónico, ¿no? Poco a poco, con esto mismo que pasa en el 73, que usted me cuenta que su padre fue un día y le dijo, bueno, ya no eres más miembro numerario de la logia porque vino un decreto del Gran Maestro que dice que los que estén presos ya hay que darle de baja.
¿Usted sintió en algún momento la decepción o le embargó la duda en algún momento de algo? No, ¿Verdad? nunca. Porque yo sabía de que la masonería estaba controlada. Que Claro. ya esa masonería no era la misma, sí me enfocaba en la que nosotros practicábamos dentro de la prisión en ese tiempo. Ya después no, ya después cuando estaba en Boniato, pues ya allí ya no se pudo Practicar más masonería. masonería ni nada porque estábamos muy cerca. Entonces allí lo que me motivó era que yo tenía que vencer el medio donde estaba. Y yo siempre, cuando leía los libros de psicología, leía uno que se llamaba La interpretación de los sueños y todo eso. Y entonces los primeros poemas que yo escribía cuando podía, conseguíamos un pedacito de lápiz de papel en la cajita de cigarro, en papel fino, pues cuando tenía un sueño, más o menos el delirio que me despertaba, empezaba a escribir más o menos lo de ese sueño. O si no, o me enfocaba en algo, una arañita como tejía y eso, entonces por ahí tejía. Cogimos para vencerla en comunicación, abrimos huecos para comunicarnos con la cualquier velocidad de una celda y otra. Entonces pues hablábamos, comentábamos y dábamos algunas clases y siempre manteníamos la mente ocupada. Y fuera del lugar donde estaba. Tuve una suerte que con una oportunidad caí en una celda con un señor que ya mayor, que era repentista. Y él conocía mucho de poesía. Entonces él me daba clases, más o menos me instruyó en todo lo que es la temática de la métrica, yo sabía más o menos algo que había dado en el instituto, de algo de literatura, pero él lo de él era el soneto. Y también al lado había un muchacho que también le gustaba la poesía. Y cuando aquello ya estaba lo que era la poesía libre, y él no decía, hacíamos algo, eso lo dejaba, él decía, esto es un churro. No. Mira, ustedes aprendan lo que es poesía. Después que ustedes aprendan lo que es hacer poesía, ustedes pueden darse el lujo de hacer lo que quieran. Pero primero vamos a estudiar lo que es la poesía. Lo que es la teoría, para después llegar a la práctica. Toda la métrica, toda la teoría, la semántica, todo. Entonces, porque él lo de era el soneto. Y él entonces nos enseñó todo eso. Entonces, pues, ahí yo me empezaba a escribir. Él nunca escribió nada. Él solamente enseñaba. Él enseñaba y él componía. Pero ¿qué es lo que hacía él? Cuando ya él vivía en la Torre Creativa, en las Dos Torres, y él se ponía y decía, ¿te molesta? No había molesta. Se veía como estuviera rezando, pero repitiendo las poesías. Para aprenderse a la memoria. Y así las ubicaba de 10 en 10. Y así él se metió toda su poesía. Bueno, llegó a hacer un libro aquí después que salió, pero todo en el cerebro. Sí, porque él decía, mira, en una requisa te la llevan, pero aquí no me lo van a llevar. Y cuando ya me muera, bueno, se perdió todo, me perdí yo, pero aquí no me van a llevar. Entonces, pero yo no, yo lo que hacía era, le escribía pequeños pedacitos de papel y trataba la forma de esconderla, de sacarla hacia una balita. Cada vez que iba a salir alguien, pues más o menos se lo daba con otros presos que nos ayudaban también, que a veces nos comunicábamos, pues se le daba y así fui sacando más o menos todo eso. Y así fui ocupando el tiempo dentro de lo que era el presidio. Se mantuvo activo, sobre todo intelectualmente, que lo hacía traerse del lugar donde realmente estaba. Tuve la suerte de que en muchas de esas cosas, ya con el 75 por ahí, que yo estaba, mi familia ya no sabía nada de mí. En esos 2 años primero estuvimos sin salir al sol y sin nada, había muerto ya 3 de nosotros. Y bueno, pues yo le digo, mira, yo lo único que quiero es que tú cuando vayas a mi casa,
le dije a papá de parte mía que se vaya del país, porque ellos, ya mis hermanas habían salido, ellos estaban solos, estaban haciendo la vida imposible, mis padres, mi papá y mi mamá, y traten de irse del país porque ellos vayan aquí, papi tiene relaciones, en el extranjero puede hacer mucho con mí. Entonces bueno, ellos prepararon las cosas y salieron por España. Pudieron salir en los 70. En los 70, por ahí fue en el 75, por ahí fue cuando papi y mi mamá salieron para España. Es interesante todo lo que hemos hablado. Usted ya sale de la prisión desterrado, porque es lo que hace esa dictadura después de 24 años preso, no lo libera y lo deja en Cuba. Lo libera con la condición de que se vaya inmediatamente, usted no hace escala en una... Usted sale de la prisión para el aeropuerto. De la prisión para el aeropuerto y del aeropuerto para acá. Llega en el 88 acá, al exilio. Usted en ese momento es compañero masón porque no ha tenido la oportunidad de ser exaltado. Ya en ese momento, acá en el exilio, existe la logia Mártires de la Cabaña, sesionando ya como logia. Exactamente. Cuando usted llega acá, usted se afilia a esa logia. Yo me afilio a Mártires de la Cabaña y entonces pues me hago la ceremonia, nuevamente el examen, me hacen la exaltación y entonces adquiero el grado de maestro. De maestro masón. Y pues estuve funcionando todos esos años, fue ocupando varios puestos. Primer vigilante, orador. Iba a decir eso, orador seguro. Orador, 4 años, venerable maestro también. Y entonces cuando Mártires de la Cabaña estaba incorporada a la Federación de Masones Cubanos Exiliados, Cuba primero, y cuando Alfredo Valdés Felipe, que fue jefita de mi logia, era de Punta Grava, después a jefita de la logia, fue venerable también de Fraternidad y Constancia. Aquí fundó con los fundadores de la logia Luz y Constancia, fue también venerable maestro de esa logia. Cuando fue presidente de la federación, él me nombró su candidatura como orador de la federación, entonces yo estuve de orador. Fue gran orador entonces de la federación con Alfredo Valdés de presidente de la federación. Qué bien. Usted tiene grado filosófico, tengo entendido, ¿verdad? Sí, yo tengo el grado 33. ¿Usted posee el grado 33 de la masonería? Yo ingresé en los grados filosóficos, 14, 18, 32, 33, o sea que el Supremo Consejo Iberoamericano. Y formó parte, llegué a ser gran ministro de Estado. Wow. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje usted le enviaría a los masones en Cuba primero y a los cubanos en general? Pero primero a los masones en Cuba. ¿Qué mensaje le gustaría enviarles si tuviera la oportunidad de que lo escucharan, que seguro lo van a escuchar por este video? ¿Qué le gustaría decirles que según su experiencia, lo que ha vivido, sobre todo con respecto a la masonería, con el tema de la política, en las logias y estas cuestiones que son tan tergiversadas por el régimen comunista, de cortarnos a nosotros la capacidad de ser libres pensadores en una patria que tanto nos necesita? ¿Qué mensaje le gustaría enviar? Primeramente, el masón es un hombre libre de buenas costumbres. Desde que ya entra la masonería, pues su principal misión y formación es no solo llevar la fraternidad y la hermandad a los hermanos, sino mantener y transmitir los principios de la fraternidad, que la masonería que es libertad, igualdad y fraternidad. Dentro de ese tríptico, pues cabe lo que es el origen de la masonería, la formación del masón como hombre libre y hombre de bien, que debe transmitir esas ideas y esos conceptos a los demás. Y los conceptos principales es el concepto del patriotismo y del humanismo, que es la base fundamental ideológica por lo cual se nutre la masonería, que eso es independientemente de lo que es política. Porque el hecho de que tú como masón hables y plantees los problemas desde el punto de vista filosófico de los derechos humanos, del derecho a la libertad, a la igualdad, de luchar y buscar lo que es una sociedad justa para todos, que tú plantees eso no es hablar de que si fulano está en un partido político, pues el otro. Pero ya sabemos de que hay una base principal.
Lo primero que te define a masón es si crees en un ser supremo. En Dios. Ya si tú crees en un ser supremo, ya sabemos que una ideología adversa que niegue la existencia de ese ser supremo es incompatible con los principios de la masonería. Absolutamente. Entonces, el hecho de que tú hables de religión, pero que tú hablas de lo que es la idiosincrasia del ser supremo como ente magnánimo y creador del universo, pues ya ahí para muchos vas a entrar en contradicción con los postulados de la doctrina que está gobernando el país, que es la que quiere imponer esos fundamentos dentro de las logias. Así es. Por eso la logia es, decimos, apolítica, pero desde el punto de vista apolítico, dentro de ese marco está lo que es engendrado el sentimiento patriótico y de cubanía, que es heredado de nuestros próceres, nuestros mambises. Sabemos cuando la guerra de independencia, mucho antes, se crearon en América las logias Lautaros, ¿cómo fue creada la Lautaro? Francisco Miranda, precursor de lo que es la masonería latinoamericana para luchar por la opresión de los pueblos. La misma CMI emitió en el año, creo que fue el 85, la Carta de Montevideo, una carta de Montevideo que se suscribió en Montevideo, donde plantea la necesidad de luchar contra todo yugo o hegemonía. O sea, de que ellos mismos reconocen que es una lucha innata en la masonería, de la fraternidad masones, de luchar contra toda opresión. Y si el comunismo es la opresión de los pueblos, se cae de la mata, que hay que luchar contra él. Entonces, el masón que mantenga sus principios, no está yendo en contra de los antiguos límites, está yendo en contra de los postulados masoneros, al contrario, lo está afianzando. Y el hecho de que no, porque la masonería tiene que ajustarse al sistema de gobierno que hay en un país, pero si ese sistema de gobierno, un sistema de gobierno que niega los derechos humanos, que niega el principio de libertad y la fraternidad y la igualdad entre los hombres, tú no puedes obedecer esas leyes. Es por principio enemigo. Por principio, ya de hecho es enemigo, y esas leyes no se ajustan a lo que es la base fundamental de la masonería. Así es. Por eso es obligación de la masonería, como bien lo declara la CMI, lo declaró en la Carta de Montevideo, luchar contra toda opresión, contra todo yugo o hegemonía que trate de oprimir a los pueblos. Porque la masonería es luchar por la libertad de los pueblos, para que los hombres, como hombres libres, también construyan una sociedad de hombres libres, no una sociedad represiva como es el comunismo. Así es. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Hay que saber distinguir claramente entre lo que es política y patriotismo. Y patriotismo es una de las bases de la masonería en cualquier país donde se establece. Porque nosotros, como usted bien dice y como usted viene de esa generación, venimos de esa playa, sobre todo usted, de esa enseñanza masónica en el seno de las logias, desde el jefismo, desde que era longuetón, porque ahí yo voy a mostrar documentos donde usted tenía apenas meses de nacido y usted fue bautizado por la masonería. O sea, que ya le viene ahí el patriotismo en la sangre de la familia, y además es un deber masónico que tenemos que cumplir todos. En fin, muchísimas gracias de verdad por esto. Quiero darle un regalo, algo que hacemos desde el canal. El canal mío está compuesto por patriotas, por personas que como usted, como yo, seguimos luchando por la libertad de Cuba desde una posición pacífica. Nosotros no apoyamos la violencia. Por lo menos yo entiendo que Cuba puede ser libre de manera pacífica, como lo está haciendo las Damas de Blanco, como lo está haciendo José Daniel Ferrer García, como lo inspira la masonería, que claro, Sí. adelante. Mira, yo sé de que en estos momentos la lucha en Cuba es una lucha pacífica, pero hay que distinguir también lo que es pacifismo y lo que es lucha pacífica. Sin duda. Sin duda. Hay duda. que distinguir. No es lo mismo. No es lo mismo. Y otra cosa, el derecho a la beligerancia Es un derecho reconocido también, no solo por los orígenes de los derechos humanos,
y los orígenes de las Naciones Unidas, y también en la Constitución, los fundamentos básicos de los derechos fundamentales del hombre es el derecho a la beligerancia. Sin lugar a dudas. Cuando un individuo ve que está oprimido, sus libertades, sus derechos, tiene el derecho, el deber de rebelarse contra ese sistema. Con los medios necesarios. Con los medios que estén a su alcance. Los medios nuestros sabemos que eran distintos a los medios que hay ahora de lucha. Por eso te digo de que aunque se haga una lucha pacífica, deben tener en cuenta de que la beligerancia también está innata. Es una herramienta más de esa lucha pacífica. Sin lugar a dudas, y coincidimos plenamente. El derecho a la rebelión es un derecho reconocido en la Carta de las Naciones Unidas del año 48, es uno de sus artículos, de los 30 artículos, y es un derecho que debemos ejercer. Lo que pasa es que en ese punto yo apoyo muchísimo lo que es la lucha no violenta, porque entiendo que es la vía que tenemos, la herramienta más posible que tenemos en la mano para ser libres cuanto antes. Ese pueblo completo es el que debe estar en las calles pidiendo libertad para nuestros presos políticos, los familiares, los masones, las organizaciones fraternales y religiosas. Tienen que jugar su papel en esa sociedad para ser libres. El momento es ahora y ellos tienen que ser activos dentro de esa lucha pacífica. Que como usted dice, no es pacifismo. No es pacifismo. El pacifismo es parte de la lucha no violenta, Sí. pero no es lo único, porque el pacifismo a veces es la inacción. Y aquí estamos convocando a la acción, a una acción no violenta, pero acción. El 11 de julio marcó una etapa y una visión para el pueblo, pero hay que coger esa herramienta para que el pueblo en general, ahora tienen una oportunidad, que hay los apagones, tienen la oportunidad para funcionar con más libertad, lanzarse todos a las calles, ya que no soportan más ni la miseria, ni el hambre, ni la opresión, y ya es increíble lo que está pasando en ese pueblo. Ya está peor que en los casos de la reconcentración, cuando Weyle reconcentró a los cubanos, Sí, en la guerra de independencia. Ya está peor el pueblo de Cuba. De verdad que ya lo han llevado al límite. Y ese límite ya, ¿cómo se resuelve? Que todos se lancen para la calle, que hagan un paro general, una huelga general, y que no los van a matar a todos. No nos pueden matar, No los pueden matar a nos todos. pueden apresar a todos. Pero bueno, si hay que poner una víctima, ya tenemos muchos mártires, uno más. Aquí nos acompaña. Ya uno más sería, pero hay que saber de que el sacrificio a veces vale la pena cuando el resultado es la libertad de un pueblo. Así es. Amén. Que así sea, hermano. Muchísimas gracias por esta entrevista. Esto es un Pero regalo. ¿qué es eso? Esto es un regalo que viene de parte de los miembros de mi canal. Mira eso. Esto es un canal de patriotas. Cosa Tenemos buena, muchos sí. miembros que han hecho donación para que usted tenga una Navidad como a la altura. Esto, por supuesto, esto es solamente un obsequio mínimo No, de lo que usted claro. representa para personas como nosotros. La generación mía no tiene ejemplos. Nos han matado nuestros ejemplos, nos los han apartado de la vista, la literatura nos los han borrado. Entonces, literatura como la suya, ejemplos como el suyo, son los que nos ayudan a seguir luchando por Cuba, que es una lucha necesaria, es la lucha por nuestra familia, es la lucha por nuestra tierra. Así que pase una feliz Navidad, muchísimas gracias de verdad por esta Muchísimas entrevista que gracias. nos ha dado a los miembros del canal. Esto viene de parte de muchos miembros que han donado su dinero. Mencionarlo a todos es muy difícil: David, Giovanni, en fin, son muchos. Tengo a Orlando, tengo a miembros que desde el principio nos han acompañado en esta lucha por la libertad. Pues para todos mi agradecimiento y de verdad mi admiración por saber que todavía hay masones y cubanos que llevan en sí lo que es los principios de la lucha, de la fraternidad y de la libertad del pueblo cubano. Su lucha no ha sido en vano, Ángel. Muchas gracias a usted, de verdad, de corazón. Y nada, que tengamos una segunda entrevista porque se nos quedan muchos asuntos en el tintero, pero eso lo vamos a hacer más adelante porque hay muchos datos y historia. Usted es historia viva de nuestra institución y de nuestra lucha contra el comunismo. Muchas gracias y excelente. Gracias a todos los que nos han visto. Muchas gracias, de verdad, a todos. Este canal se caracteriza por esto, por honrar a quien debe ser honrado. Como dijo nuestro patriota y apóstol nacional José Martí, honrar, honra. Pues nada, muchas gracias y libertad para todos los presos políticos, libertad para todos, libertad para Cuba.